Bueno, buenas noches, un gusto tenerlos a todos con nosotros. Lo mío va a ser muy breve, pero corresponde porque tiene que ver con la parte institucional, aunque estamos todos en familia, somos todos muy conocidos, caras muy conocidas, pero bueno, corresponde por la envergadura de la actividad. Para nosotros es un gusto presentar el libro Principios Constitucionales en Materia Tributaria, y sobre todo escrito por un docente joven y con muchas ganas de hacer y muy proactivo, y un querido profesor de la casa, como lo es Pablo. Estuve leyendo, Pablo me había enviado un poco, y estuve leyendo el prólogo que escribió el doctor López Echagüe, y este prólogo que coincido plenamente en gran cantidad de las cosas que está diciendo él, eh, sobre todo cuando él habla de la gran responsabilidad y el placer que significa para alguno de nosotros formar parte de las etapas de este proyecto de Pablo. A él le tocó prologarlo, y a mí me toca, desde el punto de vista institucional, presentarlo. Y la verdad que es una gran responsabilidad, pero también es una gran alegría. La presentación de un libro es un gran proyecto, por sobre todo del profesional que lo realiza, porque trabajar y proyectar un libro significa la inversión de muchísimo tiempo personal, muchas horas de trabajo, muchas horas de investigación, emociones, frustraciones, lectura, investigación. O sea, el proyecto de un libro es algo muy importante. Y creo que la presentación de un libro es la coronación de muchas de estas cuestiones, que Pablo sabrá muy bien lo que le llevó trabajar en esto. Pero también supone la culminación de una etapa del proyecto, que es solamente la presentación, porque el antes tiene que ver con esto que yo les digo, el durante es el momento que estamos viviendo ahora, que es la presentación del libro, y el después creo que es una de las cosas más interesantes, porque yo no sé si Pablo puede pensar la relevancia o el alcance que puede tener un libro. Uno nunca sabe quién lo va a leer, cómo se va a usar, para qué, en qué puede contribuir, cómo eso puede aportar a otras investigaciones, cuánto el tema puede ser de importante para alguien que está trabajando. Entonces creo que lo que está por venir es tan importante como el día de hoy, que era algo esperado sobre todo por el autor. Desde el punto de vista institucional para nosotros es muy importante, no solo porque es Pablo, que es un profesor muy conocido para nosotros y muy querido por nosotros y por los estudiantes, sino porque lo que significa la presentación de libros de docentes de nuestra facultad. Es un gran valor agregado lo que nos da institucionalmente. Desde el punto de vista disciplinar, no voy a hablar demasiado porque creo que es él el que tiene que trabajar sobre ese tema, pero sí debo decir que es un gran aporte a un tema siempre vigente, que es el tribunal. Y tiene que ver bastante con el tema de, obviamente no desde el punto de vista del que lo puedo mirar desde mi disciplina, que es como contadora, sino desde el punto de vista de los principios constitucionales, que es importante. Pero quiero agregar a esto algo que leí en el prólogo que me pareció muy interesante, y lo pude confirmar cuando miré el índice, porque no tuve todavía el gusto de leerlo completamente el libro, pero sí estuve mirando el índice, y veo el punto de vista didáctico del libro, que tiene que ver la estructura de cómo está pensado. Y no todos los libros, como bien dice el doctor López Echagüe, están pensados para el estudiante. En general los libros pareciera ser que no tienen como un trayecto o un camino didáctico en el cual al estudiante le sea simple la lectura. Y creo que este libro lo tiene, por lo que puedo ver. Así que desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista disciplinar, creo que esto nos aporta didáctica, disciplina, emoción y para nosotros institucionalmente valor agregado.
Así que bueno, creo que con esto le doy el puntapié un poco a Gloria para que pueda comenzar con lo que significa desde el departamento jurídico el aporte de estos temas y para la formación sobre todo de nuestros profesores. Así que bueno, te dejo, Gloria, a vos en trabajar y felicidades a Pablo por un gran trabajo y sé que fue con mucho sacrificio y mucha investigación. Así que bueno, los dejo para escuchar. Ahora sí voy como oyente y alumna. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero más que nada contextualizar, lo estábamos hablando hoy con Norma, un poco esta presentación, que para nosotros, para mí como directora del departamento y como titular de la cátedra, es enormísima de felicidad. Y también lo voy a decir porque no tengo por qué ocultarlo, como mi hijo que es Pablo y al cual le estoy presentando este libro. Y hay una historia común acá que también la quiero resaltar y que no sé si te habrá sorprendido a vos justamente en el prólogo. Dos personas que se encuentran después de una historia común que no les pertenecía, pero que ahora nos pertenece a ellos, a mí y al ñato, mi gran amigo de la adolescencia, el padre del prologador. Me enseñó a bailar y hoy el hijo es un referente de mi hijo en esta historia compartida. Miren qué linda cuestión en una charla de derecho y en algo tan formal como es la presentación de un libro. Así que esta presentación no le faltan condimentos, creo que los tiene todos. Que está en la facultad que amo desde hace muchos años y que es mi casa, la casa de mi familia, porque todos compartimos la facultad. En esta cátedra, que por suerte tengo el honor y el placer de dirigir, con toda la gente que me acompaña, que me banca en las locuras, en los desafíos, en los retos, en todo lo que implica dirigir una cátedra, y en el departamento. Por eso soy muy agradecida a todas las autoridades de la facultad que siempre están en nuestras propuestas acompañándonos, autorizándolas, disfrutándolas, y a todos los que hoy nos acompañan, que hay muchos profesores de otras facultades, Norma, mucha gente de ese paje que se ha construido, que es monstruoso, es un grupo de profesores de Derecho en las facultades de Ciencias Económicas, un gran desafío. A profesores de otras facultades como la Facultad de Entre Ríos, de Ciencias Económicas, la Universidad Abierta Interamericana, en la cual Pablo es un referente académico y profesor además. Así que es un enorme placer esta presentación de este libro, pero quiero contar un poco también la historia de este libro. Pablo es un amante del derecho público y, por ende, un amante del derecho constitucional. Pero nuestro departamento y nuestra cátedra de Derecho Constitucional ha trabajado y ha decidido, y tiene la convicción en este enseñar y aprender, de que no solamente se aprende desde el lado del docente, sino que también hay estrategias para enseñar y para aprender. No solamente tiene estrategias el que enseña, sino también que tiene estrategias el que aprende. Y nosotros como profesores de Derecho tenemos un gran desafío en las facultades de Ciencias Económicas. Y el gran desafío que tenemos es, en principio, que puedan darse cuenta, yo digo, el que se da cuenta le es todo más fácil. ¿Por qué tienen materias de derecho? ¿Por qué nos tienen que bancar a nosotros con 6 derechos en una facultad que van a ser contadores? Y siempre hago la pregunta al revés, ¿qué nos pasaría a nosotros si nos mandan 6 materias contables en la facultad de Derecho? Haríamos una revolución, más o menos. Entonces, nuestra preocupación en cada encuentro, y esto viene desde hace mucho tiempo, es lograr que las estrategias no solamente sean para un aprendizaje situado, un aprendizaje que no sea solamente conceptual, sino procedimental y en valores también, sino también lograr que esas estrategias se conecten, se compartan con aquellas cuestiones
a las cuales les es imprescindible el contador y el licenciado en aprender para ejercer su profesión. Es decir, tenemos áreas compartidas, pero áreas que tampoco son compartidas, pero que requieren del derecho. Y esta es la impronta que nos hemos propuesto. La impronta que nos hemos propuesto es llevar adelante nuestra tarea de enseñar y aprender con estrategias para los que enseñan y los que aprenden, porque el que se atreve a enseñar también tiene que siempre pensar en aprender las mejores estrategias, las mejores planificaciones, las mejores didácticas para aquellos que tienen que aprender. Y en esta cuestión de este enseñaje que yo le llamo interdisciplinario, y que mucho he aprendido, no sé si estará el profesor en este momento, el doctor Dubois, de su derecho contable, donde él nos dice que el gran desafío de los abogados que enseñamos en las carreras de ciencias económicas, sea de contador como de licenciado, tenemos ese gran desafío de que no podemos enseñar derecho como lo enseñamos en una facultad de derecho. Tenemos que buscar aquellas áreas comunes, aquellas áreas que nos requieren, y pone ejemplos muy claros. Por ejemplo, el que enseña acto jurídico debe relacionarlo con el hecho económico, por ejemplo. Entonces, este es el desafío de nuestro departamento y el desafío de cada una de las cátedras. En verdad voy a decir algo que si hay profesores de Derecho Civil les va a molestar, pero bueno, es la realidad. En la que más avanzada estamos es en la de Derecho Constitucional. Y este libro, por eso dije tiene también un antecedente, está en este contexto. Primero, que es el derecho que ama Pablo, lo tributario dentro del derecho constitucional, y segundo, porque nos satisface enormemente por la impronta, porque es un libro propio y yo diría adecuado y necesario para que esté en una facultad de ciencias económicas. Más no quiero decir, ni quiero restar tiempo, simplemente a todos los profesores que compartan esta idea, trabajar en ese sentido, trabajar en que, yo siempre digo que lo bueno cuando uno es docente es lo perdurable. Nosotros vamos a pasar, yo voy a pasar, pero dejar sentado este criterio, esta cuestión de que el desafío es enseñar a distintos lo que creemos que es lo nuestro. Lo nuestro es el derecho, pero tenemos la impronta de enseñarles a licenciados y contadores. Y este es el desafío, este es el desafío. Y por eso felicito al escritor, felicito al prologador en ese prólogo que ha hecho hermoso, que ahora va a hablar él, y bueno, y agradezco a todos los que están. Acá hay hasta padrinos de Pablo presenciando esta presentación. Así que agradezco a todos los que nos acompañan, profesores de aquí, profesores de allá, alumnos, hay alumnos, he visto alumnos también, estudiantes, como me gusta llamarlos a mí, en esta presentación, y bueno, y a todas las autoridades. Vos sabés, Norma, que para mí son, además de autoridad de familia. Así que muchas gracias, y ahora sí lo dejo en las manos de mi querido y entrañable Juan Manuel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya para todos. Antes que nada me disculpo por mi vestimenta poco formal para la ocasión, pero bueno, el Zoom nos está dando lugar a poder relajarnos. Cuando lo vi a Pablo que entraba así me sentí mal. No, mentira, no me sentí mal, simplemente le dije que yo estoy recluido en mi casa de fin de semana del 18 de marzo, con lo cual, por suerte, no tengo ni trajes, ni sacos, ni corbatas, así que alguna camisa perdida nada más. Antes que nada, para mí la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Loma de Zamora, muchos no lo saben de ustedes, la mayoría no debe saber, es muy querida para mí porque yo di muchos años clase en la universidad, daba finanzas públicas con el querido Alberto Lamas, y iba los sábados a la mañana a dar clases, daba
en Derecho y después me cruzaba a Lomas de Zamora, a Ciencias Económicas a dar clases. Así que para mí la facultad es parte de mi historia y de mi formación como docente. Así que agradezco siempre que puedo volver de alguna u otra manera a la universidad, a la Facultad de Ciencias Económicas, porque ha sido muy importante para mí. Sigo estando, obviamente, en Derecho, pero bueno, después uno tiene que ir eligiendo las batallas que da, aunque yo normalmente soy de elegir muchas y perder la mayoría, pero doy el combate. Para mí es un placer estar hoy en la presentación del libro de Pablo, tal vez un poco lamentando que sea con esta modalidad que tenemos impuesta hoy por la cotidianeidad, pero que en definitiva tal vez permita que más gente esté acercándose de diferentes lugares a esta presentación. Lo cual evidentemente no le quita la calidez que le ha dado la presentadora, la secretaria académica y por supuesto su madre, quien me hizo, la verdad que me hizo emocionar, como me hace emocionar siempre que hablo con ellos, la veo a ellos, lo veo a Pablo, o cuando tuve que escribir el prólogo, donde confluyen un montón de sensaciones personales y profesionales, y bueno, mi relación, la relación de Graciela con mi padre, y del abuelo de Pablo con mi padre, quienes fueron los dos presidentes del Club de Pesca, de Caza y Pesca de Banfield, un lugar donde yo me crié de muy chiquitito, donde iba de muy chiquito. La verdad que para mí me emociona, especialmente porque papá ya hace 3 años que no está con nosotros, entonces bueno, la verdad que es muy emocionante. Yendo al libro yo no voy a decir demasiado, porque los libros yo creo que hay que leerlos. Me parece que esa es la primera premisa. Uno tiene que, para hablar de un libro, leerlo. Yo no solo leí el libro, sino que leí y estuve con Pablo, acompañando a Pablo en lo que pude, en los pormenores del desarrollo del libro. Y en este punto me parece importante decirles que es un libro que tiene un doble estándar, tal vez. Va a ser de mucha utilidad para los alumnos en la facultad. Creo que es un libro que está pensado para los alumnos. Y muchas veces, y esto lo tomo de mi gran maestro, que era Pepe Casás, José Osvaldo Casás, Pepe decía que no entendía aquellos que decían, esto es un manual de derecho tributario, o esto es un manual de la facultad, pero qué cosa más importante que haya libros para los alumnos, ¿sí? Que sean libros que formen gente, ¿sí? Los que nos escribimos por ahí temas demasiado puntuales, etcétera, estamos trabajando para otra órbita y no para los alumnos. Y eso está bueno como complemento, pero lo esencial es formar y es formar en el grado. Y este libro, digo, tiene esta doble valía. Sirve para el grado, pero sirve también para el profesional que empieza a desarrollarse en esta materia o que quiere buscar temas vinculados a los principios constitucionales del derecho tributario. Y la tarea que tenía Pablo por enfrente era compleja, porque es un tema que claramente ha sido muy desarrollado. Es un tema que tiene yo diría, cada capítulo del libro de Pablo, y en algunos casos cada parte de esos capítulos dan para lugar para un libro. De hecho, repito, mi gran maestro Pepe Casás escribió un mamotreto, diría yo, uno de esos libros que pesa muchísimo, de 1200 páginas, exclusivamente sobre el principio de reservas de ley. Entonces, aquí hay otra valía importante en el libro de Pablo, era condensar, y no es resumir, sino condensar, poder hacer gráfico un tema muy extenso, ¿sí? Y me parece que Pablo en este libro lo logra sin ningún lugar a dudas, pero con otra característica, no perdiendo la enjundia, y para no utilizar un término complicado, no perdiendo precisión y profundidad, ¿sí? Ustedes van a encontrar en el libro de Pablo, a lo largo de todos los capítulos, que desarrolla todos y cada uno de los principios, en algún caso, siguiendo algún consejo mío de reordenamiento o sugerencia, más que consejo, no me animo a consejos, sino una sugerencia de reordenamiento, todos los principios. Pero en todos esos principios están los temas absolutamente desarrollados, pero además sumamente actualizados, y con la última jurisprudencia, por lo cual, cualquiera que quiera repasar, y les digo, les soy sincero, y hablo con absoluta franqueza,
el otro día tenía que repasar una cuestión porque estoy evaluando algunas acciones que me han pedido, y rápidamente tomé, no tengo el libro físico, pero sí tengo los archivos de Pablo, que no me lo pidan que se los pase, porque no se los voy a pasar porque ustedes tienen que comprar el libro, les repito, ¿sí? Yo soy la fuerza de ventas de Pablo en este momento, y tenía que ver un tema de confiscatoriedad, y no me acordaba, y rápidamente me metí en la computadora y bajé, y repasé lo que había escrito Pablo, y encontré ciertas respuestas que a mí me servían, y ciertos datos que me sirvieron para poder analizar rápidamente un tema y poder dar una respuesta profesional. Por supuesto, después hay un libro, un querido amigo mío, Gustavo Navera, se dedicó a escribir un libro completo sobre el principio de neoconfiscatoria. Bueno, ahí hay una comparación con España, es otro digo, uno puede pensar en, que en profundizar lo que hizo Pablo. Lo que digo es que lo que hizo Pablo tiene un valor enorme desde el punto de vista académico, ¿sí? Y un enorme valor desde el punto de vista profesional. Con lo cual, y no es porque lo conozca, sino y por el afecto personal que tengo, no solo por su madre, sino que a lo largo del tiempo con él, sino que realmente creo que es un libro que contiene los requisitos para que sea una obra que trascienda, y esto es lo más importante. Es una obra que sea para los alumnos, que sirva a los profesionales, pero que además que vaya a trascender en el tiempo. Y yo me voy a tomar unos minutos, porque lo que queríamos, siempre las presentaciones de los libros son muy aburridas, asumo la parte que me toca en el aburrimiento que les estoy trasladando. Entonces le decía a Pablo cómo hacíamos algo que pudiera interesarle a alguien, ¿sí? Porque en definitiva vamos a hablar de un libro de Pablo, que no vamos a leer el libro, entonces todos vamos a decir que el libro está buenísimo, ¿sí? Que el libro es genial, que lo tienen que comprar, que es espectacular, pero nadie por ahí se lleve. Entonces decidí tomar dos temas que rápidamente voy a desarrollar, pero que están estrictamente relacionados con lo que escribió Pablo, ¿sí? Y acá Pablo no llegó a uno de los temas que voy a tratar, porque es un fallo que salió hace 10 días de la Corte, entonces por supuesto que no está en el libro de Pablo, pero uno encuentra las palabras de la Corte, las palabras que dijo la Corte en este fallo, que se llama Coparoni, que es del 2 de julio, ¿sí? En el libro de Pablo. Y esto es lo paradójico. En el libro de Pablo uno encuentra las respuestas a este tema. Porque en este fallo la Corte, y esto está vinculado a lo que a mí me gusta llamar el principio de reserva de ley cuando hablamos dogmáticamente, y cuando le explico a los alumnos siempre hablamos del principio de legalidad, no del principio de reserva de ley. ¿Por qué? Porque todo lo conocemos con el principio de legalidad, aunque podríamos hacer alguna disquisición en esto. Pero más allá de estas cuestiones, si quieren, pedagógicas o de desarrollo general del nombre iuris que le damos a ese principio, en este fallo, es un fallo del 2 de julio, repito, de este año, hace muy poquito. Ahora si quieren, yo les voy a dejar mi correo electrónico, si quieren se los puedo pasar al que lo desea, se los voy a poner en el chat mi correo electrónico. La Corte trata un tema que era interesante. La Corte siempre llega tarde, por supuesto, mejor dicho, los tribunales de justicia siempre llegan tarde, y da respuesta a una problemática que había surgido con la ley 26860. Si mal no se acuerdan, esa ley era el régimen de exteriorización de moneda, el blanqueo que se hizo con Sedines, la famosa ley de Sedines. En esa ley había quienes exteriorizaban moneda extranjera, es decir, quienes blanqueaban esa moneda extranjera tenían ciertos beneficios. Entre esos ciertos beneficios estaba que quien exteriorizaba la moneda extranjera quedaba eximido del pago del IVA que no había pagado en el momento oportuno. Y ahí se dio una discusión respecto del alcance que tenía esta liberación respecto del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque la discusión que se dio y la que pretendió dar la FIP, y es este fallo trata de un recurso extraordinario que deduce el fisco nacional ante la Corte, que es rechazado y es confirmada la sentencia de primera y de segunda instancia, tenía que ver, y acá es un tema que elegí especialmente porque sé que hay muchos contadores dentro de esta charla, con si la liberación del IVA alcanzaba solo al débito fiscal o también al crédito fiscal. Esto tenía que ver específicamente con el crédito fiscal proveniente de la utilización de facturas apócrifas, ¿sí? O de facturas truchas. Lo que el fisco sostenía es que la norma no estaba pensada para permitir liberar de ese IVA. Y esto tenía que ver básicamente con una cuestión muy clara, que es que la mayoría de las denuncias penales tributarias que existen en el sistema jurídico argentino,
en los tribunales de justicia, ¿sí?, son por facturas apócrifas. Entonces, lo que no quería el fisco era por un lado dar una amnistía, como era el régimen este de blanqueo a través de los edines. Había otros instrumentos, pero básicamente fue conocido como el de los edines. Por un lado quería la amnistía, pero no quería que se concluyeran las causas penales, que era la consecuencia que también generaba la adquisición de estos edines. Entonces esto generó un debate en sede contenciosa, que terminó con este fallo. En este fallo la Corte, no hay un voto de la Corte, sino que hay una revisión del dictamen de una profesora de Derecho Administrativo muy reconocida, que es la Procuradora Fiscal de la Procuración General de la Nación, que es la doctora Laura Monti, a quien también respeto, aprecio personalmente, pero respeto intelectualmente. La Corte remite al dictamen de Laura. Y en ese dictamen, Laura dice algunas cosas que son absolutamente claras. Y era lo que habíamos planteado muchos de nosotros, me incluyo porque lo hice, hace mucho tiempo, y era la postura del fisco de castigar, de no reconocer, de no darle vitalidad al principio de legalidad en materia tributaria. Y acá volvemos a los orígenes. Por eso la importancia de reestudiar, de redefinir, de seguir pensando, de seguir analizando los principios constitucionales que rigen el derecho tributario. Porque el derecho tributario es antes que nada derecho constitucional. Porque el derecho penal es antes que nada derecho constitucional. Porque si no entendemos esto, estaríamos equivocados. Y por eso tiene valor el trabajo de Pablo. Porque yo digo en el prólogo que Pablo se ha dedicado a dar varias materias, pero yo entiendo que Pablo, por formación, aunque él no se dé cuenta tal vez, ¿sí?, él es constitucionalista. Y después se ha dedicado con mucha profundidad al derecho administrativo, al derecho tributario ahora, pero él tiene en esencia una esencia claramente constitucionalista, que tal vez yo no la tenga. Yo soy tributarista de formación, ahora devenido en gente que se dedica al derecho penal tributario por interés, simplemente, y porque me divierte. Pero aquí este dictamen de la Procuración hace eje en dos cosas. Dice, primero, no se presume la inconsecuencia del legislador. Esto es algo que ha dicho la Corte durante mucho tiempo, y yo lo pongo en tela de juicio, porque nuestro legislador en términos generales es muy inoperante. Decir bruto a veces es demasiado, pero hay algunos que son brutos directamente, que desconocen lo mínimo para legislar. Entonces a veces esto de la inconsecuencia del legislador, yo diría, saquémoslo. Esto es algo que pongo en crisis de lo que dijo Laura. Pero hay otros dos temas que son interesantes. Primero, lo que trataba de hacer el fisco era de hacerle decir a la norma lo que la norma no decía. Esto era violar el principio de legalidad, ¿sí? Porque, en definitiva, en esta cuestión, uno tiene que entender que cuando hay una norma, una amnistía que tiene carácter general, tiene que ser interpretada de esa manera, y las normas que vinculan, que establecen blanqueos o moratorias, tienen este carácter general de amnistías, y por lo tanto la interpretación tiene que ser de manera amplia y no restrictiva. Y la FIP lo que quería hacer era una interpretación restrictiva, violentando el principio de legalidad, en este caso vinculado a la materia tributaria, porque era una manera de establecer una liberación de tributos impagos. Y fíjense, en esa misma norma, en la 26860, el artículo 11 excluía expresamente, cosa que después se corrigió y en los últimos regímenes, si se permite, excluía la liberación de todo lo vinculado a retenciones y percepciones en los diferentes impuestos. Con lo cual el legislador, cuando había querido hacer una exclusión expresa, la había hecho en la norma. Atándose de esta interpretación extensiva de las amnistías, aunque no queda muy claro esto, pero Elisa, en el dictamen, ¿sí? Y atado a una cuestión que es sumamente interesante, que es que en la 27260, que es la ley del 2016, la que recordarán, salió en el gobierno de Macri, la del famoso decreto que le permitió ingresar a los familiares que no estaban permitidos por la ley en sí misma, otra violación, ahí sí, indebida al principio de legalidad, porque un decreto que Pablo lo trata a su vez, cómo juegan los decretos del principio de legalidad y cuáles son los límites que tienen los decretos de cualquier tipo. Pablo hace un desarrollo de todos como complementarios, integradores, o inclusive estableciendo modificaciones como esta que les digo del decreto para los familiares a las normas. Esto es absolutamente inconstitucional. Pero en este caso aparece esta ley 27260, la posterior,
en la cual expresamente el legislador excluye de la liberación al crédito fiscal devengado por facturas apócrifas, la utilización de crédito fiscal. Y en esto es importante, porque acá aparece un tema también mencionado por Pablo en el libro, que es cómo operan las leyes posteriores como normas aclaratorias. Este es un tema interesantísimo que tal vez merecería un libro en sí mismo. Cómo las leyes posteriores operan como leyes aclaratorias de las anteriores, cuando tienen oscuridad, cuando tienen alguna laguna, y en definitiva son mecanismos de interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Si en la ley 26.860 no quedaba claro, o había alguna posición que decía que el crédito fiscal de IVA no podía ser liberado por la compra o por la exteriorización de moneda extranjera, y en la ley posterior, que hace un sistema muy similar, ¿sí?, dice que expresamente está excluido, es porque está claro que el anterior no estaba prohibido, sino que había una duda que la aclaró posteriormente la norma que le seguía. En este sentido me parece que hay que habilitar muy claramente esta cuestión de las normas aclaratorias con la sucesión de las leyes en el tiempo. Me parece que es un tema que tenemos como deuda, Pablo, te lo dejo como inquietud, ya que te gusta tanto escribir como a mí, para en algún momento poder abordarlo con mucha más profundidad. En definitiva, lo que dice este dictamen es que lo que buscaba la ley de Sedines era detectar moneda extranjera que había sido generada por no solo débito fiscal de IVA, que eso es ventas en negro, ventas omitidas, sino por ventas, o mejor dicho, por compras figuradas, que son las facturas apócrifas. En cualquiera de los dos casos, por diferentes mecanismos, lo que generan son tenencias de moneda que no son exteriorizadas porque son al margen de la normativa y que son tenidas en un lugar, en una caja de seguridad, o son tenidas en algún lugar que no esté exteriorizado, y al incluirlas en el sistema, esto permite la liberación de ese IVA impago. Me parece que esta sentencia, que llega tarde, 7 años después de aquella ley, pero me parece que pone en pie, revaloriza, recategoriza el principio de legalidad y vuelve a señalarlos que es un principio sumamente importante, especialmente en este caso porque puede tener efectos en la materia penal tributaria, porque les decía, la mayoría de las causas que existen en nuestro sistema en el ámbito penal tributario tienen que ver con facturación aprópriata. Y por último, para terminar, un segundo punto, y en esto no les cobro a los contadores que están presentes, se los dejo como idea para lo que tienen que hacer la semana que viene, que es presentar las declaraciones de bienes personales, ¿sí? Y aquí hay un tema con el que estaba trabajando por consultas profesionales y por lo cual recurrí al capítulo de Pablo de confiscatoriedad. Porque tuve varias consultas, estoy decidiendo algunos temas profesionales, porque me han pedido que analice la cuestión de si esta alícuota incremental que se ha establecido por el decreto, por la delegación que se hizo de la modificación de la ley de bienes personales, y la delegación del Poder Ejecutivo por 2 años para aumentar la alícuota, me han planteado la posibilidad de hacer alguna acción por la diferencia de alícuota por los bienes en el exterior y los bienes en el país. Ustedes saben que hay una alícuota incrementada. Y muchos han sostenido aquí, y voy a repasar de esta manera rápidamente todos los capítulos del libro de Pablo, sacando el primero, que es el de introductorio, ¿sí? Y el de legalidad, porque ya me referí. Después, aquí hay diferentes planteos, y a uno le suena horrible que haya una discriminación entre bienes en el exterior y bienes en el país, y alícuotas diferenciales. Parece ser algo que suena mal. Ahora, la pregunta es, ¿esto tiene viso de disconstitucionalidad? ¿Esto realmente genera la posibilidad de iniciar acciones? Mi respuesta final, se las adelanto hoy, es no. O mejor dicho, como lo he definido profesionalmente a los clientes, es simplemente un piletazo. Y les digo por qué. Un piletazo quiere decir que tenemos pocas posibilidades de lograr, y esto lo estoy diciendo en contra de mis intereses personales y profesionales, porque esto implica que no voy a trabajar en estos temas, ¿no? Quiero decirles, es decir, no es que lo digo libremente y contento, lo digo libremente y convencido, que es una cosa diferente, pero un poco dolido por no poder llevar adelante estas acciones. La primera pregunta que uno se hace es si hay violación al principio de igualdad. En el orden que puso Pablo los capítulos del libro, legalidad, igualdad. Claramente no hay una violación al principio de igualdad, a todos los iguales, vinculándolo al principio que trata Pablo anteúltimo, que es el de generalidad. La igualdad tiene 2 ejes, que son proporcionalidad y generalidad.
o capacidad contributiva y de generalidad. Y aquí hay un tratamiento igualitario para todos los que son de la categoría, quienes son todos los que pagamos, nos guste o no, bienes personales. ¿Sí? Entonces todos estamos incluidos y todos tenemos esta disquisición. Si tenemos bienes en el exterior, los que lo tienen, ¿sí? Tienen que pagar por ellos una alícuota incremental. Me parece que aquí no hay ninguna idea. En definitiva, el planteo de si hay una discriminación, claramente entre bienes en el país o en el exterior, y es una discriminación de la que las Cortes, y Pablo lo trata en su libro, ha hablado de manera positiva. ¿Sí? Es lo que Vidal Campos llamaba utilizar el principio de igualdad para generar condiciones de igualdad, igualdad entre iguales, ¿sí? La generación de igualdad a través de la utilización del principio de igualdad creando categorías. La creación de categorías tiene que ver con razonabilidad, si hay razonabilidad no, y no hay arbitrariedad, en definitiva, la igualdad no está afectada, por lo tanto yo creo que no hay ninguna duda que aquí no hay problemas de ese vista. ¿Hay confiscatoriedad? Bueno, miren, este es un punto interesante. ¿Y por qué fui al libro de Pablo? Me llamaron algunas personas, una de ellas, una persona muy conocida, muy famosa, por sus bienes en el exterior, y me dijo, no, mi contador me dijo que hay confiscatoriedad. Y le dije, mirá, yo estoy convencido que no hay confiscatoriedad. ¿Hicieron los números? ¿Qué números? No, los números, a ver si hay confiscatoriedad en los números. Porque Pablo claramente cita el fallo Candy de la Corte y algunos posteriores, donde la confiscatoriedad, en ese caso por ajuste y por inflación no permitido, tiene que ser acreditada. Sí, tiene que haber una pericia contable, y yo para ir a una acción judicial necesito un informe de un contador, certificado por el Consejo, que avale mi presentación. Bueno, la verdad es que analizando los números posteriormente, los números tienen una particularidad. El año pasado, vamos a ver los números que con qué tenían, primero con qué tenían que ver. El inmueble que tiene esta persona en Nueva York para ir de paseo, que era un ejemplo que tiene concreto, ¿sí? Ese inmueble no hay ninguna manera de señalar que hay confiscatoriedad. El impuesto es 2,25, ¿sí? Por el bien en el exterior, es un bien de tipo, es un impuesto de tipo patrimonial, no hay ninguna posibilidad. Como no tiene renta, ni siquiera lo podríamos atar a la renta. Ahora, en las cuentas del exterior, o en las cuentas que tienen efectivos o bonos, o alguna modalidad de inversión, sí tiene rentabilidad, por lo tanto podríamos atarlo a la renta. Entonces, las cuentas que traían estaban vinculadas a esa renta. ¿Sí? Y en ese caso, les cuento dos particularidades. La renta en dólares en alguna de esas cuentas, el impuesto absorbía así un 45%. Entonces me decían, acá hay confiscatoriedad. Les dije, ¿lo trajeron a pesos? No, cuando lo trajeron a pesos, por diferencias de cambio, no daba confiscatoria. ¿Sí? No daba este importe. Entonces ahí tenías un gran problema. Primer problema. Y el segundo problema, que les advierto a los que no lo han visto, esto es un impuesto patrimonial. Y los impuestos patrimoniales, la confiscatoriedad, no se mide en términos de impuesto de rentabilidad. La rentabilidad se mide en impuesto a las ganancias, ¿sí? No en impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es impuesto patrimonial. Y que por lo tanto uno lo que tiene que analizarlo es de acuerdo a cómo consume el bien, de acuerdo al porcentaje de impuesto. El porcentaje de impuesto es 2,25, me da 40 y pico de años para consumir el bien. Con lo cual no hay ninguna posibilidad de establecer, en este caso, que hay confiscatoriedad, ni siquiera en términos del 35 o del 33%, porque la Corte, esos porcentajes, como bien lo aclara Pablo en el libro, no menciono en algunos casos particulares, pero lo que la Corte ha definido como confiscatoriedad es absorción de una parte sustancial de la riqueza. Eso en un impuesto patrimonial podría ser el 10%. En 10 años me consumen el bien. Bueno, parece ser no razonable. Confiscatoriedad, igualdad, generalidad, capacidad contributiva, son en definitiva razonabilidad. Son en definitiva razonabilidad. Entonces, piénsenlo, les propongo que lo pensemos en estos términos. Ahora, me decían, hay una afectación del principio de capacidad contributiva, ¿no? Eso ni dudar, ni entrar a analizar este tema. No hay afectación del principio de capacidad contributiva. Y especialmente, ¿por qué? Porque tengan en cuenta que la norma tiene un plazo de 2 años, pero tiene un beneficio que muy pocos han utilizado y que hoy se acuerdan y lo quieren utilizar y ya se les pasó el plazo, ¿sí? Que es el de hasta el 31 de marzo, repatriándolo el 5% de esos bienes y manteniéndolos durante un lapso de tiempo, no se pagaba el diferencial. Entonces estas personas ni siquiera quisieron traer el 5% de sus bienes y había una norma que los autorizaba expresamente. Por lo tanto, me parece que ni siquiera los planteos vinculados a equidad y a razonabilidad tienen que ver o ameritan una presentación en la justicia.
que tenga certeza, que tenga ciertas posibilidades de éxito. Me parece que el tirarse un piletazo de quienes estén indignados con esto, que hay muchos que lo están y por ahí toman la decisión a partir de esa indignación, y si tienen las reglas claras de entrada que les puede ir mal, o que probablemente les vaya mal, y deciden hacerlo igualmente, ahí sí les cobraré sin ningún tipo de tapujos, porque habré ejercido profesionalmente mi obligación de plantearles todos los escenarios posibles y la decisión en definitiva la tiene el cliente. Nada más, con esto yo me despido. Si tienen alguna pregunta al final o cuando ustedes quieran, yo estoy a disposición para que por ahí debatamos con Pablo al final junto con ustedes, que hagamos un espacio interactivo. Vuelvo a decirles, un placer volver de alguna manera, aunque virtual, a la facultad. Mi saludo a todas las autoridades. Un beso enorme a Graciela, un beso enorme, entrañable, del alma, directamente del alma. Y un orgullo poder ser parte de una manera casi robada, diría yo, de este libro, porque yo me siento parte del libro, aunque no es mío, ¿sí? por haberlo prologado, pero la verdad es que siento un orgullo y una satisfacción enorme por lo que ha logrado Pablo. Y especialmente por una cosa que yo bromeaba al principio, que era la fuerza de ventas, y le decía antes que entraran todos, que yo tenía un porcentaje del libro, que obviamente es mentira, porque ni siquiera Pablo tiene porcentaje del libro, porque los que escribimos solamente porque nos gusta, ¿sí? Escribimos porque queremos, escribimos porque creemos que estamos dejando algo, ¿sí? Y los que escriben, vuelvo a repetir, para el grado tienen un doble valor, como es el caso de Pablo. Así que nada, muchas gracias, un beso y un abrazo para todos, y ahora les dejo mi correo electrónico. Y sigue Pablo, que es el que importa. Bien, bien. Bueno, que de por cierto, antes de hacer todos los saludos correspondientes, tengo varios. La verdad que mientras hablabas vos, Norma, vos mi mamá, vos, Juan, miraba y realmente podría pasar un rato largo realmente haciendo el saludo correspondiente para no pasar por alto a nadie, pero debo decir que esto del orden también tuvimos nuestras charlas previas entre Juan, mi mamá, vos, Norma, para ver cómo organizábamos todo la cuestión del desarrollo del evento de hoy. Y bueno, antes de empezar, yo les comento brevemente, quiero hacer justamente por lo que habló Juan Manuel, resaltar o reivindicar estos principios constitucionales que se le aplican en la materia tributaria, y sobre todo agregarle lo que yo creo que la reforma constitucional del año 1994 impactó positivamente en estos principios, enriqueciéndolos, y sobre todo con algo puntual de lo que habló Juan Manuel, esa forma tan interesante de comprender la igualdad, no tanto de igualdad entre iguales, sino la igualdad para igualar, a partir de un caso muy, muy novedoso, no de hace 2 o 3 meses, ni hace días, como cuando Juan Manuel me pasó el fallo para que lo leyera, sino que es un fallo que el año pasado sentó un precedente muy importante en materia de impuesto a las ganancias con los jubilados, y no con cualquier jubilado, sino aquellos jubilados que dentro del colectivo de jubilados están en una peor situación que el resto de los jubilados, y que hay que tenerlo en cuenta, y que la ley de impuesto a las ganancias no lo hace. Volviendo a lo que realmente corresponde, evidentemente voy a empezar saludando a todos los que están presentes y a todas las que están presentes, partiendo por las autoridades de la facultad. La verdad que realmente lo único que puedo decir es que me alojan en la facultad desde que tengo exactamente 18 años, en una época en donde simplemente iba a estar en la facultad, acompañar a mi mamá, que bueno, dio clases toda la vida ahí, y yo desde muy chico siempre tuve mucha amistad con los chicos del centro de estudiantes en aquella época. Hoy algunos todavía están en la facultad y tienen 40 o 41 como yo. Y obviamente a vos, Norma, y ahora que te veo a vos, Gabriel, te saludo, y además comento que el decano de la facultad está presente, a simple título de participante, pero bueno, es el decano de nuestra facultad y nos está acompañando desde que arrancó el evento de hoy, así que me parece que es importante destacarlo, porque tenemos 2 de las autoridades importantes de la facultad en presencia. Norma, que es la secretaria académica, que fue la que inició el evento,
y ahora se sumó hace ya un ratito bastante largo Gabriel, al cual te saludo, y les agradezco mucho a los dos por todo lo que han sido conmigo en la facultad desde aquella época, y por permitirme convertirme en esto de ser profesor desde muy chico. Ya tengo 15 años dando clase en la facultad. El año que viene, si todo indica que arranque, como todos los años, van a ser el número 16, a pesar de tener 40 años, así que creo que todo este tiempo explica simplemente el agradecimiento que puedo tenerles a ustedes y a todo lo que es la facultad, ¿no? Secretarios administrativos, extensión universitaria, departamento posgrado, el centro de estudiantes, personal, vedelía, así que realmente más que agradecerles no puedo hacer. Después agradecerles a los profesores que están presentes de la cátedra, profesores amigos que han venido de mi otra facultad de trabajo, incluso hasta tengo una de las asesoras pedagogas de la facultad, donde yo trabajo, cual tengo muchísima amistad, junto con otros profesores, y ni que hablar de los chicos que me han acompañado, tanto de nuestra facultad, como de la facultad de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, a la cual he visto acá, hay varios presentes, de modo que por ese lado más que agradecerles no puedo hacer, y obviamente tengo la parte de mi familia, está mi mamá, están mis suegros que los vi por ahí, a cual los saludo, vi a mis padrinos, que hacía mucho que por todo este tema no los puedo ver, los veo ahí a Hugo y a Nora, obviamente está mi mujer, a quien el libro le fue dedicado, me refiero a Natacha, por todo lo que un libro insume de tiempo, y lo que resta de tiempo a otras cosas, y eso hay que saberlo comprender, y evidentemente hace años que ya lo ha asumido y lo hace muy bien. Está mi hermana junto con mi pequeña sobrina, que bueno, me parece que la mandaste a que descanse un poquito, así te deja tranquilo un ratito, y ni hablar a vos, Juan Manuel, sabés el afecto que te tengo. Vos podés aparecer, ¿eh? De modo que también está mi papá, creo que debe estar ahí con mi mamá detrás de cámaras, es todo un evento, pero bueno, debe estar escuchando atentamente, así que lo saludo también, igual lo vi hace un ratito antes de arrancar todo esto, y bueno, Juan, volviendo a vos, te agradezco infinitamente por todo, por la paciencia, por la cantidad de respuestas que me has evacuado, me has contestado estando en Madrid el año pasado, me has contestado estando en Costa Rica, me has contestado estando en Colombia, tengo un arte infernal para engancharte siempre en el aeropuerto, el caso de Costa Rica, mandarte un WhatsApp diciendo estoy bajando en Madrid, cuando te fuiste a dar las charlas en el mes de noviembre, fines de noviembre, de diciembre, así que realmente, más que agradecerte, y sabés que te tengo mucho aprecio, no solo por el libro, sino en general. Por suerte pude ir a la presentación de tu último libro, ahí en el auditorio de la Universidad del Salvador. Así que bueno, hace rato que nos conocemos y sabés que para mí sos el mejor de todos. Obviamente, es así, aunque me digas que es porque somos amigos. Hay cosas que van más allá de la amistad. Sos un grande en serio, y cuando uno es grande hay que reconocerlo. Así que bueno, no quería fallarle a nadie con el saludo, y si me olvidé de alguien, sépanme disculpar, son tantos que bueno, no sé si he abarcado como corresponde a todos. Por otro lado, a mí si hay algo que realmente me gusta del derecho, tanto en el derecho constitucional, en el derecho administrativo y en el derecho tributario, y esto creo que viene por herencia de mi mamá, son las partes generales. ¿Por qué? El derecho privado, puntualmente el derecho civil, tiene su parte especial. El derecho administrativo tiene su parte especial, y ni hablar el derecho tributario, que es la parte que deja siempre desactualizada todos los libros. Uno compra un libro de derecho tributario 2020, 2021 está desactualizado, ¿por qué? Por algún cambio en alguna ley que regula algún tipo de impuesto. Eso es casi regla en los libros de derecho tributario. Y yo, evidentemente, tengo una debilidad por la parte general. Y además, el trabajo en la cátedra que tratamos de hacer, orientando el derecho constitucional hacia no solo la tributación, sino al derecho administrativo también, evidentemente me llevó a tratar de pensar este libro que hace rato tenía ganas de hacerlo, y que bueno, me decidí y de a poquito lo empezamos a hacer y hoy lo estamos presentando acá. Yo, para arrancar a contarles brevemente
por qué son tan interesantes estos principios, me gustaría empezar hablando de un autor muy bueno que ha tenido la historia de nuestro derecho público, sobre todo, que se llama Juan Carlos Luqui, que él decía que la Constitución del Estado argentino tiene 3 tipos de normas con relación a lo financiero. Algunas normas tratan de las competencias que el Estado tiene en materia financiera, otras tratan de las funciones que el Congreso y el Ejecutivo, tanto en la creación de los tributos como en su fase de percepción, tienen que llevar adelante, y obviamente hay un grupo de normas que son las que tienen que ver con los derechos y las garantías de los contribuyentes, o mejor dicho, de las personas que son llamadas a satisfacer tributos. Estas normas, que están dirigidas a la protección de las personas llamadas contribuyentes, es lo que este autor hace muchos años dijo que formaban lo que se llama el Estatuto del Contribuyente. Que si uno después lo lee, a este autor que Juan Manuel venera tanto y que fue su maestro y que no es para menos, ese mamotreto que Juan Manuel hablaba, acá lo tengo a escaso 1,5 metros, puedo dar fe, es un mamotreto que si se cae en el pie de alguien es complicado. Justamente este autor, que para mí me parece una cosa excepcional cuando uno lo lee, plantea que los estatutos de los contribuyentes pueden ser constitucionales, como es el caso de la Argentina, o incluso hasta pueden llegar a ser legales, como por ejemplo tiene España, Nueva Zelanda, Canadá, Italia, con el riesgo obviamente de las superposiciones que puede haber, porque un estatuto constitucional de un contribuyente a nivel legal, evidentemente implica trasladar ciertas pautas de la Constitución al plano de la ley, y obviamente alguna juxtaposición de más puede llegar a haber. Sin embargo, no le resta el valor a esos países que además de principios constitucionales, tienen un estatuto del contribuyente que surja de la ley. Y si a esto que yo le voy diciendo le agregamos esas normas del Estado, sobre todo los estados federales, en donde hay que repartir la competencia tributaria, modernamente más llamada la potestad tributaria, digo modernamente porque antes era muy común el término poder tributario, cosa que también discutimos alguna vez con Juan, si es poder tributario o es potestad tributaria. Si juntamos esas normas de la distribución de la potestad tributaria y además le sumamos las normas que tienen que ver con la coordinación de la potestad tributaria, recuerden que en el Estado argentino el Estado, las provincias y los municipios tienen potestad tributaria, con lo cual es necesaria, ni siquiera como dice Casas, coordinarlas, ya es necesaria armonizarlas más que coordinarlas, utilizando las terminologías de Casas. De modo que si juntamos todas estas normas, evidentemente definimos el objeto de estudio de ese derecho que a mí tanto me gusta, o mejor dicho, esa partecita del derecho que a mí tanto me gusta, que es el derecho constitucional tributario, y que también alguno que otro lo ha llamado derecho tributario constitucional, pero me parece que en esta cuestión de la terminología somos ampliamente mayoría de lo que decimos que es una parte del derecho constitucional y no una parte del derecho tributario. Y por eso lo llamamos derecho constitucional tributario. Y en este marco de esto del derecho constitucional tributario, los principios constitucionales revisten la calidad de garantías del contribuyente. ¿Por qué son garantías? Porque evidentemente están pensadas para proteger al contribuyente frente al ejercicio de la potestad tributaria del Estado. Y a todo esto, cuando se reforma la Constitución en el año 1994, creo que el artículo estrella de toda la reforma, por un lado fue el artículo 43, con esas 3 garantías que incorpora la Constitución, para mí la más estrella de las 3, el amparo, sin dudas, y por otro lado, el artículo 75, inciso 22, puntualmente el segundo y el tercer párrafo, en donde la Constitución argentina incorpora 11 instrumentos internacionales sobre derechos humanos a los cuales le da jerarquía constitucional, y como dice otro de mis amigos y profesores, Andrés Gil Domínguez, deja la posibilidad abierta para seguir incorporando a futuro instrumentos internacionales con jerarquía constitucional a través de ese tercer párrafo del artículo 75, inciso 22. Y evidentemente, esto a mí me llevó a en este libro plantear que a partir de eso me parece que se puede empezar a hablar de principios constitucionales de la tributación y también de principios constitucionales y convencionales de la tributación.
¿Por qué digo esto? La legalidad tributaria y la generalidad están puntualmente reconocidos en un artículo de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre. La capacidad contributiva, gracias a una interpretación muy interesante que hizo de vuelta José, me refiero a Casas, es posible extraerla de varios tratados internacionales, lo mismo que la igualdad. Recuerden que la igualdad en el derecho tributario por lo menos funciona desde dos puntos de vista, como igualdad ante la ley y como igualdad como medida de los tributos y de las cargas públicas. Y la igualdad ante la ley está recontra ultra reconocida en la mayoría de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y por otro lado, que justamente es la igualdad que hablaba Juan Manuel hace un rato, hay infinidad de tratados que plantean esta superación de lo que es la igualdad formal de la época republicana, y que toda constitución del mundo tiene que tener, pero que también creo que tiene que tener ese adelanto de no solo ver la igualdad frente al Estado, sino la igualdad en cuanto al goce de los derechos, la oportunidad de poder acceder plenamente al goce de los derechos, y que justamente no es una igualdad formal, es la igualdad material y es la igualdad sustancial. Es lo que tal vez este autor uruguayo, tan interesante que uno puede leerlo, que es Valdés Costas, él hablaba de la igualdad por la ley. La verdad que en el libro no me animé a hacer la comparación con nuestro concepto de igualdad material, porque no tuve la suerte de una persona, de un interlocutor que me diga si pensaba así o no, como una vez lo llamé por la tarde a Juan Manuel a preguntarle si una parte del libro de Casas la estaba entendiendo bien, y automáticamente me dijo, dejá que leo el libro y te digo lo que pensaba. La verdad no tuve la suerte con Valdés Costa, que sí tenía con Casas a través de Juan Manuel. Pero no creo errarle que lo que él llamaba la igualdad por la ley es lo que nosotros llamamos la igualdad material. Y puntualmente el artículo 75, inciso 23, es una cátedra de la igualdad material, porque habla de las personas con discapacidad, los jubilados, los niños, las mujeres, en cuanto al goce pleno de los derechos que la Constitución y los tratados internacionales reconocen. Y toda esta introducción es para meterlo justamente en este caso que les hablaba yo, que se caratuló García, María Isabel contra FIP, utilizando una acción declarativa de certeza, que después por fortuna fue convalidado por nuestra Corte 3-4 meses después en el caso Godoy, y se trataba justamente del impuesto a las ganancias con relación a los jubilados. Ya de por sí la ley de impuesto a las ganancias tiene una pequeña discriminación de estas que se llaman positivas, estas discriminaciones que tienden a incluir. Porque en realidad, si uno lee la ley de impuesto a las ganancias, van a ver que a los trabajadores de actividad tienen un régimen distinto que a aquellas personas que son beneficiarias de la seguridad social. Da un tratamiento distinto. Sin embargo, a esta ley, y para este fallo que les comento, tiene un defecto, que es justamente no distinguir dentro de este grupo de lo que son los beneficiados de la seguridad social, las distintas situaciones que puede haber. Por ejemplo, las distintas edades de las personas que componen ese sector. Las personas que además de la distinta edad tienen problemas de discapacidad, o que sin tener un problema de discapacidad insumen una cantidad enorme de medicamentos, y que todo eso termine repercutiendo negativamente en el ingreso que tiene, y que debería estar contemplado en el impuesto al momento de percibirlo. Con este contexto, la Corte en nuestro país marca algo que para mí, para el derecho tributario, cuando leía este fallo, realmente me sorprendía, en donde directamente decía que desde el año 1994 la Constitución es muy clara con el legislador. Tiene que implementar políticas para aquellos sectores más vulnerables. Y justamente el artículo 75, inciso 23, aparece en la escena. Y la Corte en nuestro país le dice que el derecho tributario no puede ser ajeno a esto. Porque no le es ajeno ninguna rama del derecho, y no tiene por qué serlo el derecho tributario. Salvo que, evidentemente, quiera divorciarse de lo que es el respeto a la Constitución, cosa que no va a poder pasar nunca, porque todos sabemos cómo terminan los intentos de ese tipo. Sin embargo, le dijo que el derecho tributario tenía que estar incluido en esta nueva postura que tiene la Constitución argentina.
Y justamente por ese motivo la Corte de nuestro país declaró la inconstitucionalidad de ese impuesto, obviamente solo para la persona que lo pidió, no fue un control de constitucionalidad con efectos amplios, la Corte explica por qué. Y además, la Corte le dice a la ley que va a tener que contemplar estas diferencias, porque no puede tratar igual a todas las personas que componen este sector de los beneficiarios de la Seguridad Social, porque no son todos iguales. Y si los tratamos a todos iguales, sin ver las diferencias que cada uno tiene, evidentemente caemos en una desigualdad. Por eso yo decía, la igualdad no es solo tratar igual al que está igual, esa es la igualdad ante la ley. Ahora hay que ver las desigualdades de las personas para tratar de incluirlas. Por eso la importancia de este concepto de la igualdad material, que yo en todos mis cursos de Derecho Constitucional siempre digo, es una igualdad superadora de la igualdad material, de la igualdad formal. Que esto no quiere decir que no tenga importancia la igualdad formal, sino que sí quiere marcar que la igualdad formal ha evolucionado y ya no se queda en la simple igualdad ante la ley. De modo que para mí este caso del impuesto a las ganancias con respecto a los jubilados me pareció algo trascendental, que cuando incluso salió, en su momento yo a mi mamá le dije, prestémosle atención porque me parece que para el curso de Derecho Constitucional es fabuloso, porque incluso termina redefiniendo la igualdad tributaria, en donde hay que ver cómo se contempla la igualdad para no caer en desigualdades. Y justamente la desigualdad estaba en tratar a todos por igual, cuando uno cree que eso es lo igual. En este caso, lo que uno cree que es igual, terminó siendo desigual, porque se le dio el mismo tratamiento a desiguales, y los terminó perjudicando. Entonces, hay que tener muy en claro que la igualdad no siempre es tratar igual a los iguales, sino que a veces hacer desigualdades lleva a la igualdad. Entonces, eso por un lado, y obviamente festejar que creo que en el mes de julio del año pasado, en el caso Godoy, particularmente con la misma mayoría y la misma disidencia, la Corte volvió a confirmar este fallo que le estoy comentando, que se llamó García María Isabel contra FIP, utilizando, en este caso no el amparo, pero sí una acción declarativa de certeza. Entonces, me parece que lo que yo hablaba de estos principios constitucionales y convencionales de la tributación, me parece que hasta merecería, no sé si un cambio en la tapa del título, del libro, pero sí por lo menos saber que ya no solo son constitucionales estos principios, me parece que tienen otra jerarquía, que es la de ser también convencionales. Y cuando hablo de principios convencionales, me estoy refiriendo a principios que no solo salen de la Constitución, sino que salen también de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces, la importancia que tiene es suprema, porque volviendo a lo que hablaba Juan Manuel, estos principios, por un lado, al contribuyente le van a indicar cuál es la única forma posible de crear tributos, y evidentemente el camino es la ley del Congreso. Incluso, esa ley del Congreso va a tener que definir con lujo de detalle, al menos para mí, porque la Argentina, más allá de algunas cuestiones discutibles, tiene un sistema de reserva de ley absoluto, rígido, en donde todos los aspectos estructurales del tributo tienen que estar cubiertos por ley. Y alguna pequeña cosita se le puede delegar al presidente, que aclaro, no es mucho de mi agrado, pero está reconocido por la jurisprudencia de la Corte en nuestro país, así que por ese lado mucho no puedo aportar. Pero por otro lado, y volviendo a lo que hablaba Juan Manuel de los principios, hay un principio que es fundamental, que yo muchas veces lo explico en clase porque es común la pregunta que me hacen, ¿y cómo hace el legislador para saber cuándo hay un tributo y cuándo no? Y yo le digo, vos me estás preguntando implícitamente por el principio de capacidad contributiva, porque la capacidad contributiva es el principio que al legislador le da la posibilidad de ver que ciertos actos de la vida cotidiana de las personas demuestran, directa o indirectamente, que hay riqueza para gravar. Pero a la vez, ese mismo principio es el que nos va a marcar cuándo esa riqueza comienza. Por eso el impuesto a las ganancias tiene lo que es el mínimo no imponible. Y también ese principio, cuando se conecta con la confiscatoriedad, nos va a decir, la riqueza comenzó a partir de que se respeta este mínimo de existencia o este mínimo vital, como se habla en España, que es el mínimo no imponible nuestro. Y va a terminar
cuando sea un grado máximo, que la Corte, sin mucho fundamento, lo ha marcado en un 33%, aunque ha hecho algunas excepciones de un 35, un 36 y demás. Por eso coincido en casi todo lo que marcó Juan Manuel, por no decir en todo. Pero por otro lado, recuerden que el legislador, donde ve que hay una manifestación de riqueza, tiene que convertirlo en tributo, porque ese es el principio de legalidad. No puede dejar manifestaciones de riqueza sin objeto de gravamen, salvo que haya las exenciones, que en mi punto, siempre y cuando sean para incluir, como estábamos hablando antes, las excepciones para mí siempre son bienvenidas. Valdés Costa, cuando hablaba de la igualdad por la ley, decía que las exenciones para lograr la inclusión de las personas son válidas. Y yo la verdad que en el libro lo puse, no tuve problema de hacerlo, y digo esto porque la exención siempre en derecho tributario no es bien recibida. Sin embargo, yo creo que cuando la exención no es estrictamente una cuestión económica, sino que más bien es para lograr incluir a personas en el goce de otros derechos, me parece que la exención tiene que ser bienvenida porque es un instrumento para lograr esta igualdad material que yo estaba hablando. Y por otro lado, como bien decía Juan Manuel, el legislador tiene plena competencia para hacer categorías de contribuyentes, no tengo dudas. De hecho, todas las leyes y los impuestos los marcan. Casi todas hay categorías de contribuyentes, siempre y cuando el parámetro sea la capacidad contributiva. La categoría de un contribuyente se crea a partir de la capacidad contributiva, que es el parámetro de razonabilidad de esa categoría, y no otras cuestiones. De modo que estos principios para el contribuyente son esenciales, por todo lo que acabo de decir y todo lo que podría agregar. Y para ir terminando, y no aburrirlos como bien dice Juan Manuel, por último decirles que estos principios no son mandatos que el legislador puede llegar a poner en práctica, y esto lo digo porque es muy común en el derecho constitucional, y sobre todo en la filosofía del derecho, discutir acerca de la diferencia entre principios, reglas, normas. En realidad tiene una explicación, hay varios autores que le han puesto de moda esta discusión, y realmente me parece a mí que cuando los principios salen de la Constitución, este tipo de discusión no son válidas. Y acá me remonto a otros autores clásicos del derecho argentino, obviamente público, es el caso de, por ejemplo, Rafael Bielsa, que él dice la Constitución es una norma de cumplimiento imperativo, es obligatoria. Tanto los órganos del Estado como los habitantes, la única alternativa que tienen que es cumplirla. Y voy a citar otro autor, que yo sé que es del enorme gusto de Juan Manuel, porque aparte puedo dar fe del afecto y de la amistad que tiene con su hijo, me refiero a Arístides Corti, en un artículo que tenía escrito de estos principios, pero en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, un artículo realmente excepcional, como todo lo que hizo Arístides, y que tuve la suerte de conocer al hijo personalmente a través de Juan Manuel. Yo no lo conocía, Horacio, pero bueno, por medio de Juan Manuel lo pude conocer. Y Arístides decía que estos principios, que están en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, mucho más desarrollados que la Constitución Nacional incluso, son de cumplimiento obligatorio. Y en realidad son condición de validez de las leyes tributarias. Así que esta discusión de si los principios son mandatos que el legislador tiene que hacer lo mejor posible para ponerlos en práctica o no, será una discusión interesante para Alexi y Dorwin, que son los que en cierto punto fomentan esta discusión, pero me parece que cuando los principios salen de la Constitución no hay mucha discusión posible. Hay que cumplirlos y punto. Y lo tendrá que cumplir el Congreso cuando sanciona la ley tributaria o cuando la modifica, el presidente a través de los órganos de los correspondientes, que es lo que comúnmente llama la administración tributaria. Por eso siempre en mis cursos de constitucional en la facultad, a los chicos y a las chicas les digo, tengan en cuenta el derecho administrativo, no está de más en la facultad, es fundamental. Después se van a encontrar con que se le hable a la administración tributaria. El derecho administrativo aporta enormes herramientas para eso. Y la administración tributaria tiene que cumplirlo sí o sí a estos principios. Y los jueces, cuando reciban causas motivadas por estas cuestiones, lo único que tienen que hacer
es aplicarlos. No preguntarse si son mandatos de optimización o no, los tiene que hacer. Y lo aclaro porque es una discusión que está muy de moda, esto de los principios y las normas. ¿Son normas los principios? ¿Se tienen que cumplir? ¿No se tienen que cumplir? ¿Se tiene que hacer lo mejor posible para cumplirlos? Reitero, mi postura es que cuando estos principios salen en la Constitución, no hay nada que hacer. Hay que realmente cumplirlos. Creo que con esto estás de acuerdo vos, Juan Manuel, y todos los que están presentes con respecto a la jerarquía que tiene la Constitución respecto de todas sus normas. Y bueno, aprovecho a despedirme, a saludarlos a todos, a agradecerles nuevamente. Y bueno, Juan Manuel invitó a que si hay algo para preguntar o para que hablemos un ratito, yo con gusto, sinceramente. Muy bien, Morena. Gracias. No sé, Gloria, si vos querés moderar algo, hablar. No sé si habrá alguna pregunta, quieren usar el chat, por ahí no se animan a hacerlo de manera verbal. Sí, bueno, si no es así, agradecerles a todos. Yo lo que quiero decir, Norma, es que dos palabras, que todo esto me pone muy contenta en función de que podamos ir profundizando y avanzando junto con mis adjuntos, con vos, por supuesto, que sos la secretaria académica, con nuestro decano, vicedecano, con todos, ir avanzando en esta construcción que por ahí se me ha puesto ahora y tendremos que hablarlo más profundamente, de ir hacia un derecho absolutamente ligado a lo que es en lo que corresponde a la actividad de contadores y de licenciados. Tanto sea cuando actuamos de forma conjunta, hay organismos en los que actuamos de forma conjunta, o cuando actuamos separadamente. Esto sería no sé si legado, no me gusta hablar de legados, pero me gustaría, si lo logro, lo que quedara en la facultad, lo que fuera la impronta para seguir construyendo, cuando, bueno, como todo, yo también deje la facultad y quede como una impronta, a profundizar, a trabajar con los jóvenes que me van a continuar, mi hijo, mis adjuntos, los que puedan venir. Acá lo veo a Fernando, que está ahí muy calladito escuchando, a Ariel, a Fabiana, a María Rosa, todos. Pero esto sería mi gran satisfacción, haber hecho un derecho constitucional para la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, Gloria, Esta es lo único que quería agregar. Creo que esta impronta que le están dando estos encuentros de profesores del área jurídica que dan clases en facultades de ciencias económicas que tienen su impronta, es un muy buen paso que se está dando ahora para la formación de los profesionales en nuestra ciencia. Creo que esto no debe quedar solamente en esto de hacer la construcción para los estudiantes, sino en concientizar a los estudiantes que esta es la manera de ver el derecho para ser aplicado en nuestra profesión, porque un poco pasa por hacerles entender ellos y hacer docencia en esto, que ellos entiendan cuánto les aporta el derecho a la profesión del contador, cuánto necesitamos saber de derecho para llevar adelante nuestra profesión, y la importancia de la mirada jurídica en cada una de las acciones que tomamos. Creo que también es de los dos lados, ¿no? Es hacer docencia en darle la importancia y en que el alumno entienda cuánto esto que decía Pablo de cómo aporta lo administrativo a la parte tributaria y que los estudiantes vayan entendiendo esto. Creo que vamos por el camino, o bueno, al menos eso es lo que es mi impresión. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros, a los que son profe, a los alumnos, a los que son externos, que son familia, que también son parte. La facultad es familia, al menos para nosotros, y agradecerles que estén con nosotros, los que son de otras universidades también, que nos conozcan, a Económicas de Lomas, y a vos, Pablo, la verdad, felicitarte por un gran trabajo para vos, y para los que vendrán. Así que gracias a ustedes.
Buenas noches. Un aplauso. Bravo. Gracias a todos y a todas, realmente.